Sean bienvenidos a Contrapunto Liberal, su programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Es un programa de opinión y análisis en el que nos encontrarás todos los días lunes a las 10 de la mañana. Agradecemos a Eduardo Mendoza y a I99 por este espacio. Soy Natalie Arias y junto a Joselo Andrade analizaremos, junto a nuestros invitados profesionales, todos de alto nivel, los temas de coyuntura y por supuesto las causas y además los principios que promueven una sociedad libre y próspera. Para aquellos que no nos conocen, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudio dedicado al análisis y difusión de políticas públicas liberales. Las ideas liberales clásicas están contenidas en lo siguiente: mercados libres, gobierno limitado, imperio de la ley. ¿Cómo difundimos nuestro trabajo? Pues a través de seminarios, talleres y todo tipo de actividades que nos vinculan con la academia y el mundo de la opinión. A lo largo de estos 33 años, por si acaso, hemos trabajado y muchísimo junto a académicos, junto a intelectuales de renombre latinoamericanos y sobre todo con nuestros académicos asociados del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Natalie. Ahora arrancamos con nuestro primer segmento de este espacio Contrapunto Liberal, el Observatorio de Economía y Política. Y lo hacemos con un tema que nos tiene a todos preocupados por las implicaciones que tienen distintos aspectos para nuestra vida diaria. Estamos hablando de la crisis energética. Bienvenido para este primer espacio, el economista Javier Andrade, académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Mira, hablando de este tema, Javier, y de lo que es esta crisis energética, estos apagones que estamos viviendo día a día los ecuatorianos, yo quisiera mencionar lo siguiente y ver si me das la razón, si tenemos opiniones diferentes o en todo caso tomas la vía que desees tomar. En términos particulares, yo he escuchado mucho en las redes sociales y en comentarios de muchas personas sostener lo siguiente: ha habido falta de planificación, no ha habido gente con experiencia, lo que falta es personas probas, no se han hecho las inversiones adecuadas en el pasado y todas sitúan como que es falta de algo que no se hizo, ¿ya? Como que si con la intención bastase, como que si con la persona adecuada bastase. Y mi perspectiva es la siguiente: si el gobierno del Ecuador, si el Estado ecuatoriano al día de hoy no tiene ni siquiera para pagar a tiempo los salarios, ¿cómo se van a realizar las inversiones necesarias en el sector eléctrico? Desde luego esto tiene implicaciones y tenemos una solución, y yo te diría una solución liberal, una solución de mercado, una solución que se puede aplicar. Sin embargo, me parece que la falta de recursos dentro del Estado ecuatoriano, del gobierno del Ecuador, imposibilita cualquier gestión, porque puedes tener a la persona idónea, a la persona más capaz, y con falta de recursos, pues la verdad es que poco o nada se puede hacer. Muchas gracias por la invitación a Contrapunto Liberal. Cordial saludo para la audiencia, para Natalie y Joselo. Sí, indudablemente este problema eléctrico es un problema estructural de los tantos que tiene el país, de los tantos también que hablamos siempre a nivel económico. Y sin lugar a dudas es una combinación de las cosas que menciona Joselo. Y aquí siempre está ese mito o ese tema de si un servicio como es la electricidad, de por quién tiene que ser realizado, ¿no? Si es por el Estado, si es por el sector privado, si lo hacemos de forma mixta. Igual, como para tener un poquito el mercado eléctrico, tenemos la parte de generación, en la cual la gran mayoría está en manos del Estado, está en manos del gobierno. Hay generación privada, pero no en la magnitud que se necesita. Estamos hablando si la oferta a nivel nacional es de 5.000 megavatios en cada hora, la generación privada podría estar alrededor de los 100 megavatios, o sea, es una cantidad ínfima. Luego viene la parte de transmisión de esa electricidad que se genera en una hidroeléctrica, en una planta solar, a la parte de transmisión que es 100% estatal. Ahí estamos hablando de que una empresa pública llamada Transelectric es la que maneja esa parte de la operación. Y luego tenemos la distribución. La distribución o las distribuidoras son las que están más cercanas al público. Es, por ejemplo, CENEL, la empresa pública, aquí en Guayaquil, en otras ciudades, en Guayas Los Ríos. Tenemos algunas distribuidoras bajo la denominación de CENEL como empresa pública. Y otras como la empresa eléctrica Quito, pero en su gran parte también son empresas manejadas con fondos estatales,
aunque con cierta, digamos que autonomía, precisamente por tratarse de una empresa pública. Entonces, ahí lo que vemos es lo siguiente, que al final, ¿qué es lo que le interesa al público? ¿Qué es lo que le interesa a las familias que están hoy en día angustiadas porque se les dañan sus electrodomésticos, porque se pierden los víveres que tienen por la cadena de frío? Los pequeños negocios también que están sufriendo tremendamente, una tienda de barro también pierde cadena de frío con sus productos. Y desde luego ya hablando de las empresas, de las industrias, pequeñas, medianas, grandes, que también tienen problemas operativos bastante serios. Al final lo que quieren es que les llegue el servicio. Es decir, el medio por el cual llega termina siendo de cierta forma lo de menos. Claro, de la misma forma que decía Deng Xiaoping, no importa de qué color es el gato, sino que case ratones. Al ciudadano lo que le interesa es que haya luz en su casa. De acuerdo, pero lamentablemente estamos supeditados a temas tal vez ideológicos, tal vez también intereses particulares que tienen estancado el sector eléctrico. ¿Y por qué digo entre ideológicos e intereses particulares? Porque en la ley que se aprobó en enero de este año, la denominada Ley de Competitividad Energética, habían oportunidades para hacer reformas de fondo al sistema. El presidente mandó un proyecto de ley, el presidente de la República, luego fue transformado en la Asamblea Nacional, como ha sido también costumbre, que llega una cosa y sale otra totalmente distinta, a veces no necesariamente mejor, sino todo lo contrario. Una de las disposiciones, por ejemplo, fue que en toda esta infraestructura que hoy está montada, ¿no? Llámese Coca-Cola Sinclair, llámese también las hidroeléctricas que están en problemas, que son Masar, Paute y Sopladora, dijeron que no puede haber inversión privada porque ya fueron ejecutados fondos públicos, ya son fondos públicos los que en su momento decidieron para construir esas hidroeléctricas. Entonces ahí hay una raíz de problema bastante seria, porque ok, que el Estado se encargue, está bien, pero tiene los recursos suficientes, puede priorizar recursos. Se lo ha pedido que priorice recursos en algunas cosas, ¿no? Ahorita en seguridad, que es el problema más grande que tiene la población, más del 42% de la gente opina que ese es el principal problema. Hoy en la coyuntura es el tema eléctrico también. Debería priorizar recursos. Dejar de hacer y mañana será otro, porque estoy seguro que también en el sector de la salud tenemos problemas, estoy seguro que existen en el sector de educación muchas deficiencias, y si seguimos esperando que el Estado ecuatoriano sea quien nos provea de todo tipo de servicios, la verdad es que las cosas van a venir racionadas de a poco y mal hechas. De acuerdo, y además también, y esto hablando de la generación, porque ¿qué también pasa ya a nivel de ciudad? Están lo que se denominan saturadas las líneas de transmisión, no hay suficientes subestaciones. Entonces, de pronto podemos generar, siendo exagerado, ¿no? El doble de lo que se genera hoy, o la capacidad instalada, pasar de 5.000 megavatios a 8.000 a 10.000. Pero si están saturadas las líneas por donde pasa esa electricidad, es lo mismo que nada. Es un cuello de botella. Es otro cuello de botella, y ahí también hay falta de inversión de los encargados de eso, que básicamente son SELEC y también las distribuidoras de alguna manera. Entonces es toda una cadena en la que indudablemente no se ha puesto total atención. Repito, tema ideológico, tema de intereses alrededor de esto, y tal vez también corrupción, no lo puedo afirmar, pero lamentablemente en la contratación pública existe mucho de eso. Sí, pero sí se dijo la semana pasada, y eso es importante que se aborde. Te interrumpo un segundo, Javier, porque yo quisiera profundizar en este punto, en la parte que tú has dicho de que por temas ideológicos podría no estarse apostando por una solución de largo plazo, y todos podemos recordar, los que ya tenemos cierta edad, que esto es cíclico dentro del país, porque seguimos nosotros dependiendo de los sistemas que a su vez dependen de la naturaleza, que obviamente pues no controlamos en este caso, y por lo tanto ahí es donde habría que poner el acento. Si hubiera estado entonces en la responsabilidad de alguien más, y no en este caso de la Asamblea que trastocó esta norma que se presentó, ¿cuáles crees que hubieran sido esos cambios ya específicamente? Porque de hecho estamos cada vez más lejos de esa solución de mercado por la que quisiéramos apostar. Sí, por ejemplo, o parece ser que estamos. Exacto, y por ejemplo en esa línea, más o menos en la mejor época, si no deja de llover en ninguna parte, el 95% de la energía es hidroeléctrica. Y se ha creado una especie también de mito que la generación térmica está mal, que la generación térmica es contaminante. Lógicamente no es una fuente de energía renovable como es la hidroeléctrica, como es la eólica, como es la solar, pero también hay tal mito que pareciera que es lo único que debería existir. Cuando, como bien dice Natalie, puede dejar de llover. De hecho, esos 1.000 megavatios que hoy en día generan las 3
hidroeléctricas que están en problemas, están en una cuenca hidrográfica que sabemos que hay estiaje al menos 4 meses al año, 4 o 5 meses. Entonces, lógicamente hay que ver otras fuentes adicionales. En el tema solar, que fue, digamos que, y disculpen la palabra, la novelería de los asambleístas en la última ley que se aprobó, era todo fotovoltaico, solo solar. Cuando, ¿qué pasa en la costa? En la costa la radiación no es igual a la de la sierra. La capacidad de planta que tiene la generación solar, o lo que puede utilizarse en realidad, apenas llega a un 30-40%, y depende de la hora del día. ¿Cómo suplo si yo como fábrica, como industria, por ejemplo, me quiero independizar del sistema público? No puedo tener totalmente eólicos si pongo fotovoltaicos si pongo los paneles solares. Ahí entra la parte térmica. Y la parte térmica puede ser utilizada o producida con diésel, con gasolina y también con gas natural. Quizás también estos días se hablaba mucho del gas natural, por qué no se explota localmente, o por qué no se importa. Si tenemos el Golfo, ¿por qué no se utiliza? Inclusive con el gas natural hay los que dicen, no, ¿por qué quieren importar si habría que sacar lo que está aquí? No hay que también cerrarle el camino a la importación. Ambas cosas son positivas. Exploremos lo que está en el Golfo, generemos concesiones para que haya explotación, para que no hayan concursos desiertos. Claro, y además esto toma tiempo. O sea, no es que... Toma tiempo. Hay empresas que quieren también invertir en almacenamiento para, por ejemplo, importar gas natural, y eso provoca que no dependamos tanto de la parte hidroeléctrica. Porque, por ejemplo, hoy, ¿qué se pidió también en la Asamblea Nacional? Hay lo que se llama los sistemas de autoabastecimiento. Una industria puede invertir en eso, pero solo le da la autorización la distribuidora local si es fotovoltaico. O sea, imagínate. Si se ponen paneles solares. Imagínate, o sea, les dice, estoy buscando soluciones, en este caso para una situación que no depende de mis manos y quiero hacer lo posible para que dependa, o depender lo menos posible de un tercero, mejor dicho, y aún así tenemos esas restricciones en este caso. ¿Cuál es la justificación de ellos? Porque creo que no la vamos a compartir, pero es importante conocerla si acaso está planteada. Sí, el tema de que solo lo renovable es adecuado porque no genera contaminación, y que lo no renovable, como es utilizar combustibles fósiles para generación eléctrica, hay que descartarlo del todo, cuando hay países que tienen un mix entre las diferentes formas de generación. Y eso reduce riesgos. Exacto. Y fuera maravilloso ser tan eólicos como Alemania o Holanda. Pero aquí el único lugar que es apto para energía eólica es Loja. O sea, no hay otras partes en el país que se produzca el viento necesario para producir energía eólica. Claro. No aplica eso que se quiere remarcar, porque no es energía contaminante, pues no aplica para todos los territorios, y ese es un punto no menor a tomar en cuenta. Javier, cuando estamos hablando de las implicaciones, en este caso pues para el sector productivo y particularmente para las industrias, hay todo tipo de estimaciones. De hecho, se decía que la semana pasada la capital perdió 900 millones en producción. Una estimación con horarios reducidos de estos cortes nos lleva pues hasta 2.000 por mes, siempre y cuando pues la gente se adapte y reduzca, es decir, ahorre en este momento, baje al mínimo posible su consumo de energía, y esto también tiene implicaciones pues para el sector productivo. Entonces, ¿tú podrías comentarnos en ese sentido? En cuanto a los impactos, sí, hemos hecho también estimaciones y estamos hablando de un aproximado de $12 millones por hora para toda la actividad productiva. Más concreto, en el tema de fábricas está alrededor de 2.5 millones. Si hablamos de la parte de comercio, estamos hablando de alrededor de 5 millones por hora. Y de la parte también inclusive de exportaciones, que ahí más entran productos primarios, que es la principal fuente de exportaciones del país, también alrededor de unos 2 a 3 millones de dólares. En total, ya si sumamos las actividades productivas, 12 millones de dólares por hora, y lógicamente ahí hay que ir haciendo las multiplicaciones, ¿no? Hay días en que ha habido 8 o 9 horas, hoy en día estamos con 4 o 5 en promedio, también por el número de días que esto empezó, con la gravedad del caso, que fue 15... Agresivos por completo. Claro, desde el 15 de abril pasado. Y aquí lo que va a tocar hacia adelante, porque hemos escuchado que no se va a solucionar esto tan rápidamente como quisiéramos. O sea, los impactos son
tremendos y son fuertísimos, indudablemente. Fíjate, algunas de las cosas que están quedando aquí dentro de las reflexiones que Javier y Natalie están comentando, ¿no? Cierto, recuerden, estamos en Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un nuevo programa en I99 que se transmite todos los días, lunes a las 10 de la mañana, así que por favor sigan con nosotros para entender por qué está sucediendo lo que sucede en Ecuador, tanto en economía como en política. Bueno, volviendo al comentario que quería hacer, Javier, seguimos dependiendo del clima. O sea, aquí lo que hay que hacer es poner a los niños a dar vueltas a la danza de la lluvia. Danza esta de la lluvia, o traer a tres chamanes y que digan que llueva, la bruja está en la cueva, para que en Ecuador tengamos luz. La verdad, el otro día conversaba con un amigo extranjero. Me da vergüenza decirle que no teníamos luz y que esa reunión que el tipo quería pactar conmigo, primero tenía que entrar en un enlace para averiguar si iba yo a tener luz en ese momento, para ver en qué lugar de la ciudad me podría ubicar. En el pasado, escúchenme bien, ecuatorianos y las personas que nos estén viendo en el mundo, en el pasado es normal que hayamos dependido del clima. Hoy no es normal. Hoy en cualquier sociedad civilizada nadie depende del clima, sino depende de la tecnología, depende de las inversiones, depende del recurso humano, pero no del clima. No podemos estar esperando que llueva para que las cosas funcionen. Otra cosa que mencionaste y es el tema del costo, ¿no? Hay gente que dice, no, pero fíjate el costo de la contaminación, suponiendo que esto existiese. Oye, y el costo que acabas de mencionar. O sea, uno de los costos más graves de estos apagones ni siquiera es el apagón en sí y lo que estás mencionando por ahora, sino la incertidumbre de no tener ni idea de cuándo esto termina. O sea, yo no sé si la próxima semana voy a estar trabajando normalmente en mi negocio o en mi empresa, no sé si vamos a tener el mismo horario, siquiera el día de mañana, ni siquiera se ha establecido, bueno, de 8 a 10 todas las mañanas y listo, te organizas de alguna manera, sino que todos los días tienes que estar mirando a qué hora te toca, cuándo te toca, cuántas horas toca, lo cual hace inviable el funcionamiento de nuestra economía y por lo tanto su recuperación y por ende, luego, como todo está concatenado, tenemos inseguridad, tenemos más corrupción. ¿Y por qué digo corrupción? Porque si no logramos, como se mencionó el otro día en el tema de consulta, ir por temas como el arbitraje, luego no vienen las inversiones y tenemos un sector intocado, un sector de privilegios, un sector donde ellos no permiten cambios. Y tú lo mencionabas, hay intereses y esos intereses no solo son de los grandes, sino en los que habitan el mundo del sector eléctrico. Sí, y de hecho ese tema que mencionas de la incertidumbre, la previsibilidad es fundamental, porque también el peor. Para una familia ya es complicado. O sea, imaginemos lo que puede ser para un negocio, ¿no? Para una fábrica que tiene que ver los turnos en que van los trabajadores, materias primas que se pueden destruir, se pueden dañar, se pueden echar a perder. Los pedidos que tengo ya desde hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, toda esa organización se pierde. Y estamos hablando inclusive ya de costos adicionales a los que acabo de mencionar hace un momento. ¿Y qué ha pasado en Ecuador? Yo no digo que el ahorro en energía sea malo. O sea, quien dice, bueno, voy a ahorrar energía en mi casa, en vez de tener 2 aires prendidos, voy a tener solo uno, en vez de 3 televisores tengo prendidos solo 2, apago la luz acá, la luz allá. Está bien, eso es parte de decisiones individuales que involucran que a lo mejor también la planilla de luz me resulte menos costosa. Pero la tendencia más bien de las sociedades que prosperan es que aumente la demanda por electricidad. Es lo normal. Es de hecho un indicador en ese sentido, ¿no? Exacto, el porque incremento en esa demanda. A lo mejor el que antes solo se refrescaba, por ejemplo en Guayaquil, que sabemos el clima infernal que tenemos, que solo se refrescaba con un ventilador, hoy tiene posibilidades de poner un aire acondicionado, vaya a mandar más luz. Igual las actividades productivas. O sea, tenemos que volver a ese líquido rojo envasado en plástico que se utilizaba en el pasado para hacerle el aire acondicionado a los pobres. Exacto, o sea, y una fábrica que también demanda más. Las fábricas invierten mucho en temas de eficiencia energética, mejores equipos, más eficientes en términos de consumo de electricidad, claro. Pero en cambio también producen más. Entonces, en la medida que van produciendo más, van demandando más. La demanda aquí crece alrededor de un 10%, o ha estado creciendo alrededor de un 10% en los últimos 2 años. Por año. En promedio, a más largo plazo es un 6-8%. Pero estamos hablando más o menos de unos 500 megas adicionales que se requieren en la oferta. Y la oferta apenas va aumentando por ahí 50 megas, 60 megas. O sea, la demanda va corriendo mucho más que la oferta. Y mientras eso siga así, vamos a tener problemas constantes. Incluso así llueva en todas partes y no haya estiaje ni nada más. Pero también, Javier, y de hecho desde el gobierno se ha dado una señal equivocada cuando nos dijeron, no sé si todavía se mantiene, que este mes nos cuesta la mitad del precio de la Creo planilla que fueron eléctrica. Anticipadas. Entonces,
Si te dicen que va a mitad de precio, vamos. O sea, yo ya no apago el aire, sino que lo prendo sobre todo porque hay mucho calor cuando toque. Y hago una confesión, ¿eh? Si yo estoy en mi casa y sé que se va a apagar la luz, le meto turbo al aire acondicionado para que quede algo de refresco para esos momentos el duros. remanente. Haces una reserva de frío. Te lo juro, ahí la vamos guardando y no dejo que abran la puerta. Es tremendamente importante lo que has dicho, Joselo, porque es un asunto de incentivos y están trastocados en el sector privado en este momento, específicamente en el área de las industrias, justo porque no permite esa planificación. Y de hecho les han pedido más bien que reduzcan su consumo de energía cuando tú nos has comentado en esta mañana, Javier, que en realidad es más bien un signo positivo de cómo va, de qué tan bien avanza, pues esto, el incremento en la productividad. Sí, de acuerdo. O sea, y también otro tema hablando de esta diferencia entre oferta y demanda, es que sí podría haber inversión privada, porque a veces también se pregunta, ¿y el sector privado dónde está que no ha invertido? O a veces también he escuchado de ciertas voces de algunos gobiernos, no solo el actual, de que no, el marco legal está ideal para que el sector privado invierta. Pero siempre hay cuestiones que, repito, tienen que ver con los incentivos, y lo mencionas también, Natalie, porque, por ejemplo, yo para hacer un sistema de fotovoltaico, para que tengan más ideas, un megavatio me necesito 1 hectárea de terreno. Ok, tengo que invertir, si es que no tengo el terreno, en la compra del terreno, que puede ser junto a la fábrica o de pronto a algunos kilómetros de distancia. Luego también están todos los equipos que necesito para aquello. Entonces, para amortizar mejor la inversión, por ejemplo, hoy en día hay un incentivo que se denomina doble depreciación, donde se puede tener por el activo, la depreciación que tiene ese equipo, que el gasto sea deducido al doble del impuesto a la renta, o para calcular el impuesto a la renta. Pero también se puede lograr depreciaciones aceleradas inclusive, y ese incentivo no existe. O lo que me estoy ahorrando en la planilla por no conectarme al sistema interconectado, también que tenga un incentivo ahí en la factura que luego me va a darse en él por lo que sí haga el sistema interconectado. Entonces, lo que yo sí creo que falta es ese esquema de incentivos precisamente, y se perdió una oportunidad interesante en la última discusión en la Asamblea Nacional, aunque siempre está cerrada o siempre está abierta la puerta, o debería estar abierta la puerta, para que se hagan las reformas necesarias. Y se quedan a veces estancadas también a nivel ya de reglamentos, de disposiciones que tiene que hacer la Agencia de Regulación y Control. O sea, el proceso político entorpece el funcionamiento de la economía, y de alguna manera, si no tienes luz, el proceso político tiene mucha parte de la culpa. Exacto. Hay ciertos permisos que a veces también están a nivel del Ministerio de Energía, que pueden tomar a veces de 1 año a 2 años, que son permisos para que haya también generación privada, cuando debería ser algo que debería ser mucho más expedito y mucho más ágil, lógicamente, luego que se hayan cumplido los requisitos correspondientes. Y que hoy por hoy se hace tan evidente. En este caso nos aproximamos a los últimos minutos de este primer segmento de Contrapunto Liberal, Observatorio de Economía y Política, y hay que decirlo, la pérdida que tiene el país en este momento incluso llega a aproximarse a la pérdida que experimentó Ecuador cuando tenía, en este caso, paros nacionales. Así de grave es esto, así de grave es este tropiezo que se tiene en la reactivación económica. Javier, es importante en este caso, tú has señalado todos estos puntos que nos dejan preocupados con respecto a la forma en la que el proceso político podría haberlo hecho mejor, y hemos escuchado muy recientemente declaraciones de una organización política que dice incluso que no a las barcazas, ahorita que son tremendamente necesarias para al menos paliar estos efectos más inmediatos de corto plazo, mientras se toman las decisiones para poder dar solución de largo plazo a estos temas. ¿Cuál es tu mensaje en este caso, ese llamado para que quienes son tomadores de decisiones puedan realmente entender la naturaleza de los cambios que tienen que hacerse, pues para no afectar al sector productivo del país? Sí, en el cortísimo plazo es importante la previsibilidad y la planificación. No es posible que se sigan planificando cortes de un día para el otro y que los horarios sean diversos. Nunca se sabe. Debería ser al menos con 4 días, 1 semana, si pudiera ser el caso, para esa planificación. Lo segundo, aunque estamos hablando de que lo importante es que haya inversión privada y tal vez vaya reemplazando poco a poco lo que el Estado ha dejado de hacer, es que sí tiene que priorizar recursos, en este caso el mismo gobierno. No es una contradicción, pero al final de cuentas la obligación hoy está en manos del ente estatal.
pero lógicamente inversión en estas barcazas, inversión en rehabilitar el parque térmico que está a menos del 50% de su capacidad operando, pero hacer esa priorización de recursos para que haya esas contrataciones inmediatas, porque ya se viene el estiaje de octubre, o sea, faltan poquísimos meses y estamos hablando de lo mismo. Y lo tercero es que se genere todo este marco regulatorio, todas estas decisiones a nivel político que impliquen que haya inversión privada en el país, en todas las fuentes de energía posibles, sin discriminar ninguna en particular. Bueno, yo te diría, vamos cerrando este espacio o este momento, Javier, que ni clima ni proceso político deberían afectar la vida de los ecuatorianos en la forma en que lo están afectando, y esto debería estar en manos de la empresa privada, del sector privado, y como ustedes verán, nunca ha faltado un pantalón para el sector privado, nunca ha faltado un juguete dentro del sector privado, nunca ha faltado una mesa cuando la quieres dentro del sector privado. Dentro del sector privado se otorgan soluciones, no existen estas restricciones que normalmente nos otorga el proceso político, y no existen las dificultades que existen en el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es apostar hacia la apertura, hacia la inversión y generar esas condiciones para que en el Ecuador no dependamos ni del proceso político ni del clima. Muchas gracias, Javier. Bueno, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y en este segundo segmento tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, el economista, el ingeniero Hans Soledispa. Y vamos a hablar en este segmento en Hablemos de lo Importante, ¿ya? Porque alguien tiene que hacerlo, para eso estamos acá en Contrapunto Liberal, sobre el peso del Estado. ¿Ya? Sobre el peso del Estado que le infringe a nuestra economía, y en parte o en gran parte la razón por la cual no terminamos de avanzar. Hans, buenos días, adelante. Buenos días, José, buenos días, Nati. Qué gusto estar en este espacio, muchas gracias por la invitación. Siempre es agradable compartir con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y su programa Contrapunto Liberal. Mira, vean, los que hacen cuña los vamos a invitar más seguido, ¿eh? Con todo gusto. Bien, el peso del gasto público dentro de la economía, es importante empezar definiendo que lo definimos de ese modo por el hecho de que los gobiernos por definición son improductivos. Los gobiernos no producen nada, los gobiernos no crean nada. Entonces, ¿cómo se sostiene todo el gasto, todo el consumo o incluso lo que ellos llaman inversión del gobierno? Todo eso es a raíz de las personas que sí trabajan y las personas que sí producen, que somos todos los ciudadanos que trabajamos y de alguna forma contribuimos al aparato productivo. Entonces, los gobiernos no producen nada, entonces todo lo que hacen es gastar lo que los otros producen. Entonces, es por eso que decimos que el peso del gasto público o el peso del gobierno, el tamaño del gobierno sobre la producción de las personas, porque es lo que nosotros producimos versus lo que ellos gastan. Se podría decir, nosotros somos el sector productivo y el gobierno, digamos que el sector improductivo o por extensión el sector destructivo. Mira, para complementar lo que tú acabas de decir, Hans, y esto es importante que la ciudadanía entienda, supongamos en el caso de la obra pública, el día de mañana viene un alcalde y dice, miren, aquí está el puente que yo monté, aquí dice, esta es otra obra vemos a unas personas que tienen la camiseta de la alcaldía y todo el mundo dice, oh, el alcalde ha generado trabajo. Pero lo que no ven, y este es el detalle, lo que no ven es todo lo que se le quitó al sector privado para montar ese puente para hacer que ciertas personas trabajen. En el sector privado hay menos tornillos, hay menos taladros, hay menos refrigeradores, hay menos aires acondicionados, hay menos ropa, hay menos mesas, hay menos cosas, porque esas cosas son las que finalmente, de manera indirecta, han financiado a la obra pública. Ahora, alguien dirá, pero pero la obra pública es necesaria. No, la obra es necesaria. Lo que está en discusión es si la debe hacer el sector público o si la puede hacer el sector privado, y sabemos que el sector privado opera de mejor manera. Sí, bueno, y en este caso, pues, siempre es importante puntualizar que más allá de que lo que el gobierno haga, si es bueno, si es malo, si es positivo, si es negativo, si es necesario, innecesario, al final del día el gobierno no está poniendo nada de su bolsillo, no está poniendo nada de su dinero, somos los ciudadanos los que finalmente terminamos financiando cualquier obra, cualquier decisión, cualquier gasto, cualquier inversión que realizan los gobiernos. Yo recordaba hace muy poco con esto de los cortes eléctricos que el presidente decía, vamos a cubrir el 50% de las planillas de consumo eléctrico
cuando y pareciera que lo dijera como si nos estuviera regalando algo, como si él fuera a poner de su bolsillo la mitad de nuestras planillas, cuando la realidad es que para poder pagar esa mitad de las planillas lo que va a hacer es coger dinero de los impuestos, que dicho sea de paso recién subió el IVA del 12 al 15, entonces va a coger dinero de nosotros mismos para pagar nuestras propias planillas, entonces no es como si nos estuviera regalando algo, y así mismo ocurre con todo lo que has dicho, el puente, la escuela, el hospital, puede ser algo muy necesario, como esas obras de infraestructuras de servicios básicos, o pueden ser algo innecesarios como pronto algunos ministerios que realizan cosas raras o tienen programas raros, ciertas instituciones, sea lo que sea que hagan, positivo o negativo, es dinero mismo de los ciudadanos, no es dinero del político de turno. Hans, hay una única fuente de financiamiento de la función pública en términos generales y específicamente del gobierno y de todas las funciones del Estado, mejor dicho, y es el trabajo de los ecuatorianos, recogido pues a través de impuestos, que es de hecho el mayor porcentaje dentro de esos ingresos. Entonces, aquí cabe preguntarse, pues hacer esa pregunta de fondo, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar esa situación si cuando tú tienes un país como Ecuador y lo tienes marcado por completo por un marco que arranca con la Constitución y que le otorga calidad de derechos a una serie de concesiones, en este caso, y eso a su vez obliga a las instituciones públicas a cumplir con esas funciones, pues a pena de que se les acuse de no estar prestando las debidas atenciones al cumplimiento o el ejercicio de esos derechos. Entonces, aquí hay toda una maraña realmente, y parece que de hecho se complica bastante reducir esa carga del Estado, o específicamente el tamaño del Estado en ese sentido. ¿Por dónde empezar? Sí, lamentablemente el gasto público es un tema que, bueno, no es excusa, pero es una herencia que tienen los políticos actuales, y los políticos que vendrán van a heredar el tema del gasto público, van a heredar un sinnúmero de ministerios, de secretarías, de empresas públicas quebradas, entonces van a heredar toda una masa salarial de empleados públicos en muchos de los casos que realizan algo improductivo cuando realizan algo, y entonces estamos hablando de que es una herencia prácticamente. Entonces, cuando querramos hablar de empezar a desmontar esto, pues estamos hablando que ya son temas más complejos a nivel constitucional, incluso en algunas ocasiones se debate el tema de cambiar la Constitución, porque el asunto con el gasto público es bastante grave, es bastante complejo. Es rígido, ese es el gran problema en algunos casos. Sí, es así como lo mencionas, es bastante rígido, bastante complejo, y complica la posibilidad de hacer recortes, hacer ciertas maniobras. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí se pudieran hacer, como por ejemplo, ciertas empresas públicas sí se pueden privatizar, ciertos servicios se pueden concesionar, ciertos subsidios o casi todos los subsidios se pudieran reducir, focalizar o de plano eliminar. Entonces hay algunas cosas que sí pudieran pero no reducir. podemos Hans, ir a lo Milei con una motosierra y entrar al sector público y decir, este ministerio se va, esta secretaría desaparece y así. Ya pronto vamos a hablar en Contrapunto Liberal acerca de la experiencia en Argentina. A mí sí me causa curiosidad, Joselo, porque yo me lo imagino aquí y inmediatamente tengo a los amigos de Yasunidos y los equivalentes pues metiendo, pero con saña, algunas acciones de protección allí que realmente vayan a entorpecer esa posibilidad de quedarnos exclusivamente con lo esencial. Y ojo que dije motosierra, si ellos escuchan motosierra se les ha de parar los pelos de punta porque están mirando sus arbolitos. Pero yo te mencionaba, yo quería mencionarte algunas cosas varias, Hans, en medio de lo que estamos conversando, ¿no? Tú hablas del peso del Estado. Pero esto no llega ni a peso, es recontra sobrepeso. Es ese señor que está tan gordo que la barriga la pone en una cama adicional. Es adiposidad. Estamos hablando de un Estado que hace de todo. Aquí la discusión debería de ser qué es lo que un Estado, digamos, razonable debería hacer, qué tipo de servicios o actividades debería de realizar, y definidas estas, bueno, pues a eso tal vez encontrémosle el financiamiento más adecuado, el más idóneo, y dejemos el sobrepeso, y este sobrepeso que en realidad es un cáncer que te ha generado de todo tipo de males al Ecuador, pues reducirse a lo esencial. Y ahí sí, bueno, pues ya pues que el Estado haga a veces lo que definamos. Pero una cosa es peso, otra cosa es sobrepeso. Y ese sobrepeso nos está matando. Porque lo cumbre es que ellos ganan sobrepeso y nosotros pagamos la factura.
Así es, bueno, entre las funciones que digamos que debería hacer un gobierno o hacer entre comillas, podemos citar 3, 4, hay que ver dónde ponemos la línea. En tal caso podemos pensar en la tragedia actual que vivimos, seguridad quizás, y agregar unas más sensibles que pudieran ser salud y educación, y pudiéramos ahí parar de contar, y muchas de las otras cosas las pudiéramos realizar el sector privado, que en otras palabras decir, la podemos realizar los propios ciudadanos a través de inversión, emprendimientos, etcétera, etcétera. Y un ejemplo práctico que corresponde a la coyuntura es el tema de la electricidad. En el tema de electricidad tenemos cortes de luz, tenemos racionamientos, tenemos medidas parches en el corto plazo, pero no es la solución a largo plazo. Discúlpame, lo que no tenemos es luz. Sí, totalmente. Sí, pero a lo que yo voy es que si nosotros pensamos en todas las cosas que sí funcionan bien, en todas las cosas en las que hay bastante disponibilidad en el mercado, que cada vez las cosas bajan de precio, por ejemplo, tecnología, los teléfonos celulares cada vez bajan de precio, los televisores, ciertos electrodomésticos siempre hay en abundancia y siempre bajan de precio, y la razón principal es porque se encarga de eso el sector privado, porque se encarga de eso la ciudadanía, porque se encarga de eso emprendedores que siempre tienen incentivos para innovar. La electricidad se encarga como único ente, monopolio, el sector público, el gobierno, y por eso funciona mal, porque no tiene los incentivos para mejorar, no tiene los incentivos para innovar, y más bien se convierte en una carga y en un desperdicio de dinero que se convierte en una de las cosas más que alimenta ese gasto público, ese peso del gobierno o ese sobrepeso como bien lo dimensionas. Entonces, lo que deberíamos hacer es, ahora que hablamos de electricidad, pero luego extender la conversación a muchísimas más actividades que actualmente realiza el gobierno, y lo realiza de una forma errónea, de una manera mal, que realiza de mala manera el gobierno, con pésimos resultados, con malos resultados, y poco a poco ir así aliviando el peso del gasto público dentro de la economía. Hans, ahí hemos hablado y tú nos has explicado con algunos elementos de análisis en ese sentido, cómo podría esto reducirse esa carga, ese peso que representa el sobrepeso al que se ha referido Joselo en este caso. Y te lo digo yo, que acabo de bajar cerca de 40 libras, así que sé de lo que hablo. Y de hecho ahí es importante un poco explicar esa dinámica que se produce, ¿no? Porque esto es un círculo que realmente ya pasa hace rato de vicioso. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, viene recaudo de impuestos, ¿no? Empiezo a gastar y con eso contrato servicios. Cuando me falta el dinero porque he excedido el gasto, entonces yo traslado esa factura de los excesos del sector público al sector real. Es decir, contrato, por ejemplo, tercerizo, en el caso específico de salud, algún tipo de servicio, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el Ministerio de Salud, y de repente tengo un montón de proveedores impagos. Y eso a su vez se traslada en un problema serio para quienes pues tienen este esquema de trabajo de provisión o de encargarse pues de esas entre comillas competencias o responsabilidades desde algún ministerio o este tipo de instituciones públicas. Entonces esto parece realmente no acabarse, y todos hablamos de la reducción del gasto, lo vemos como necesario, en eso podríamos incluso concordar, pero ¿por dónde empezar en ese sentido? Claro, y eso es lo otro que mencionas, que es una consecuencia bastante mala, bastante terrible, que es el hecho de que no solamente gasta excesivamente que este peso o este sobrepeso, sino que además ni siquiera hay los recursos suficientes para cubrir todo ese gasto. Entonces tenemos mucho más gastos que ingresos, que es lo que conocemos y lo que escuchamos a veces en la prensa como déficit fiscal, y que se lo alimenta básicamente de dos formas: simplemente dejándole pagar a los proveedores, que se convierten en atrasos, o adquiriendo más deuda. Recientemente se anunció, hace poquito, no hay mayores detalles, que hay un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional de $4.000 millones que serán desembolsados en los próximos 48 meses, bueno, y pagaderos quizás a 5, 10, 15, 20 años, quizás, bueno, nuestros hijos o nuestros nietos terminarán pagando ese y los demás créditos que tenemos actualmente. Entonces ese es otro de los problemas y las consecuencias de tener o de mantener este excesivo gasto público, este excesivo peso, sobrepeso, en lugar de, bueno, hacer como lo ha mencionado José, en lugar de bajar de peso, ponernos a dieta. Y algo que seguro solución. Sí, y eso trae, y bueno, quizás me vas a la razón, José, pero ahí eso trae sacrificios. Causa dolor, causa molestias, incomodidades, pero en el corto plazo, en el momento, y lo más importante es la salud en el largo plazo, o la razón que sea por la cual se quiera
tomar ese tipo de decisiones. Pero asimismo, como es saludable para una persona bajar de peso, es saludable para el Estado mantener sus finanzas sanas, sus finanzas limpias, y que en el futuro no tengamos que adquirir nuevos créditos para pagar el crédito que no se pudo pagar. O que no nos vuelvan a subir los impuestos para pagar precisamente ese gasto que la mayoría del tiempo es improductivo. Aquí detalles, Hans, que me parecen importantes mencionar. Hay empresas ruinosas, o sea, que lo que producen es pérdida de recursos a tiempo completo. Esas deberían cerrarse sin chistar. Parte del problema que nosotros cuando hablamos de este estado obeso, que tiene un sobrepeso, que pone su panza a dormir en la cama de al lado, ¿ya?, es que la gente no termina de conectar que luego eso explica el endeudamiento, ya el agresivo endeudamiento, los problemas de recurrir constantemente o a los chinos como lo hacía el gobierno del prófugo de la justicia o al Fondo Monetario Internacional, porque si te falta plata, pues terminas prestando. Y si no va por esa vía, pues bueno, tú dices chuta, entonces aumentemos los impuestos, sea el de la renta, sea el IVA, sea el que sea el ICE. Todos los impuestos se explican en razón de ese gasto que realiza el Estado, gasto que realiza, por cierto, un gobierno y que terminamos nosotros los ecuatorianos pagándolo a través de menos cosas en nuestro refrigerador, menos opciones delante nuestro y que de alguna forma explican las dificultades que nosotros estamos pasando. Ahora, tenemos lo que acabo de mencionar, la rigidez laboral imposible que nuestro código laboral, digamos, permite. Es decir, no podemos cambiar las cosas porque no se puede votar a nadie, y eso es parte del problema. Y luego la idea esta que nos transmiten a través de la educación de que no, que el Estado tiene que darnos 100.000 cosas. Y claro, pues si tiene que darnos 100.000 cosas, pues para empezar, a mí me está debiendo muchas, ¿no? Sí. Bueno, primero la primera parte de las empresas ruinosas, y yo lo extendería a instituciones ruinosas de todo el sector público, ministerios, secretarías, no solo las empresas públicas. Cuando una empresa en el sector privado, un negocio o cualquier emprendimiento, algo en el sector privado, tiene un ciudadano y le va mal, pierde dinero, pues pierde su propio dinero, pierde sus propios clientes y bueno, arriesga su propio capital. En el gobierno, si una empresa pública, si un ministerio, si una secretaría, si el gobierno en general le va mal, fracasa, pues al final no es ellos los que pierden su propio dinero, sino que pierden el dinero de los propios ciudadanos que ya han pagado por esos servicios mediante los impuestos. Eso. Tema laboral es bastante complicado. Actualmente tenemos un esquema bastante rígido por el Código de Trabajo que tiene tropecientos años siendo vigente acá en el país. Y bueno, eso ha complicado mucho temas de innovaciones y temas de atraer inversión. Lo que pasa con el tema laboral es que actualmente cuando uno contrata un trabajador es casi que como un contrato de adopción. Hay que pagarle muchísimas cosas al trabajador que pudiéramos pensar que son cosas positivas. Digamos, yo como empleado de pronto me podría haber beneficiado un 13º, un 14º, fondo de reservas, utilidades, vacaciones, seguro social, etcétera, etcétera. Yo como empleado las pudiera ver como positivas, como buenas, pero la realidad es que no todas las empresas están en condiciones de poder pagar ese tipo de beneficios y por eso no la están pagando. De hecho, solo el 35% de la población puede acceder a un empleo con esas condiciones. Y actualmente tenemos 5.600.000 ecuatorianos que están buscando un empleo, pero no pueden ser contratados porque a las empresas se les obliga por ley a que para contratar a alguien tienen que pagarle mínimo $460 mensuales y aparte de eso el 13º, 14º, fondo de reserva, utilidades, vacaciones, seguro de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que las empresas no estén en condiciones de contratar y por lo tanto hay 5.600.000 ecuatorianos que no tienen esta oportunidad laboral. Hans, tú has mencionado en este caso uno de los puntos claves, creo yo, porque explicas la imposibilidad en este caso realmente de apostar también por la reactivación económica a través de emprendimientos. Los emprendimientos no duran, bueno, tienen algunas ideas son buenas, otras no tanto, pasan el ajuste, pero justo esa rigidez laboral complica aún más el escenario. Entonces, esto hace realmente que incluso no lleguemos ni siquiera a ver el potencial de esa idea que estamos tratando de desarrollar en un emprendimiento, porque durante el primer año, si se produce, pues, porque después de los 3 meses ya es indefinido el contrato, correcto. Entonces, si en el primer año necesito hacer un cambio, hacer algún ajuste en las contrataciones, sencillamente me obliga a la quiebra, porque todo ese esquema de protección puede sonar muy atractivo, pero es lamentablemente otro de esos pesos, en este caso por parte de la legislación, a propósito de mi interés de generar
valor agregado en la sociedad a través de estos espacios de emprendimiento. Claro, los proyectos no se ejecutan no solo temas emprendedores, sino también empresas grandes que tienen algún proyecto en específico, que quieren pensar en una nueva idea, una nueva unidad de negocio, un nuevo producto que quieren lanzar al mercado, pero no quieren comprometer la plantilla o los recursos actuales, sino que quieren quizás la posibilidad de contratar nuevo personal específico para determinado proyecto, pero quizás los números no dan para contratar una plantilla completa, sino quizás para determinadas áreas, para determinadas trabajos en concreto, pues quizás necesitan trabajadores por ciertas horas o un trabajador de una jornada parcial, en el que, bueno, lamentablemente no tenemos una legislación que permita hacer eso. Y entonces las empresas grandes dejan de hacerlo porque están constantemente ante el ojo y el escrutinio de los organismos reguladores. Por otro lado, hay emprendedores que en cambio sí lo pueden ejecutar, pero lo ejecutan mediante la informalidad, lo cual también genera, pues, si bien es cierto, una solución temporal, pero la informalidad también trae otros problemas a los trabajadores y a los emprendedores, que es estar de cierto modo excluido del sistema financiero, entre otras cosas. En un escenario de incertidumbre. Estamos ya nuevamente en los últimos minutos, se nos va volando el tiempo por acá, José. Bueno, yo quisiera apuntar a las personas que nos están escuchando, para complementar lo que se ha dicho aquí, que si las inversiones no llegan al Ecuador, porque nosotros tenemos un marco regulatorio que hace imposible que las empresas vean a Ecuador como atractivo, pues no habrá el trabajo que la familia ecuatoriana espera. Y esto deben entenderlo clarito. Esta es una lección económica. Si nosotros tenemos un marco regulatorio que hace que las empresas no quieran venir, y en cambio, por ejemplo, Perú o Colombia tienen un mejor marco regulatorio, las inversiones van a ir hacia Perú y hacia Colombia. Y nosotros vamos a ver de lejos cómo si crece la industria peruana, si crece la industria colombiana, y acá nosotros cruzados de brazos, muy dignos, ya con un código laboral de oro teóricamente, según los progres, un código laboral muy digno y hermoso si quieres, pero dignamente desempleado en tu casa, esperando que tu mamá, en el mejor de los casos, te compre un PlayStation, si es que puede, y gastando luz que no tienes, y bueno. El Ecuador necesita reformas, el Ecuador necesita un cambio de chip, necesitamos entender por qué el Ecuador no es el destino de los migrantes, sino el país que es en la actualidad, el país de paso o el país del que muchos quieren salir. Si queremos que Ecuador sea próspero, hay que entender las causas de la prosperidad. Bien, sí, bastante de acuerdo con lo que hemos mencionado. Si queremos resolver el problema del empleo, 5.600.000 ecuatorianos que no cuentan con un empleo, pues tenemos que hacer que la gente invierta, ya sea inversión extranjera, inversión local, en cualquier sector, construcción, minería, textil, manufactura, servicios, lo que sea, pero necesitamos que venga la gente a invertir, o la gente que actualmente está aquí en el país que invierta. Pero la gente no va a invertir solo porque nosotros lo estamos deseando, sino porque cambiamos algunas cosas que son complicadas para los empresarios y los emprendedores. Entonces necesitamos cambiar esas cosas, facilitar la vida al empresario, al emprendedor, para que generen esas plazas de empleo, para empezar a resolver este problema de los 5.600.000 ecuatorianos que no tienen un empleo. Muchísimas gracias, Hans, por haber compartido con nosotros en esta mañana y hablar sobre todo de lo importante en este espacio. Bueno, y con esto nos estamos despidiendo de su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Recuerden seguirnos todos los días lunes a las 10 de la mañana. Te agradecemos muchísimo, Hans, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y a ti, Natalie, por compartir este escenario junto a su servidor, José Andrade. Ya saben, síganos en redes y sobre todo a las redes del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, @IEP Ecuador, si nos quieren seguir en Twitter. Muchísimas gracias. Nos vemos.